Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, profe. Sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en 2 o 3 minutos arrancamos, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Si me escuchan bien, háganme alguna seña, díganme algo. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Somos menos ahora, me parece, ¿no? 1, 2, 3, 4, 7. ¿Todo bien el examen? Bueno, Sí. muy bien. Bueno, nosotros vamos a comenzar esta segunda parte conmigo con el módulo 7. En el módulo 7 vamos a comenzar hoy con algunos temas que tienen que ver con la libertad de conciencia y la libertad de religión. ¿Qué es la libertad de conciencia? ¿Qué abarca? Y con respecto a la religión, vamos a analizar la relación de la Constitución Nacional con la religión. Vamos a ver en qué artículos de la Constitución se encuentra la cuestión religiosa. Vamos a analizar el contexto en el cual se redactaron esos artículos en el año 1853. Yo traigo siempre, cada vez que hablamos de este tema, porque son muy ilustrativas, las ilustraciones, las intervenciones que tuvieron los convencionales constituyentes en el año 1853
para que vean ustedes, imaginen, se pongan en ese, imaginariamente en ese ámbito, y qué cuestiones se discutían. Y esto no es un tema menor en la Argentina, porque la Argentina es un país, y más cuando vemos que hay en muchos lugares del mundo, o en algunos lugares del mundo, distintos enfrentamientos por cuestiones religiosas. La Argentina, salvo excepciones, que las vamos a ver también, en general es un país de tolerancia religiosa y amplio, diverso, con personas que profesan cultos y otras que no profesan ningún culto. Vamos a ver entonces en qué términos se discutió en aquellos años, o en el año más precisamente 1853, la cuestión religiosa en la Constitución, y que sin lugar a dudas impregnó el futuro de la Argentina en cuanto a esta cuestión de la tolerancia, más allá de que en esa convención constituyente había expresiones demasiado radicalizadas que por suerte no prosperaron. Eh, Vamos a ver otro elemento importante que no tiene rango, no tiene asidero en la Constitución Nacional, pero sí que lo ha tenido en la jurisprudencia, que es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, vamos a ver qué es, de qué se trata, y yo les traigo algunos fallos jurisprudenciales que nosotros lo vamos a analizar, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el alcance de la objeción de conciencia. Temas que han tenido rigurosa actualidad ahora en la discusión de la ley del aborto, por ejemplo. La objeción de conciencia ha tenido expresiones de la Corte Federal en cuestiones vinculadas al servicio militar obligatorio, en la época en que existía, por supuesto, en cuestiones vinculadas a la salud. Ustedes saben que la objeción de conciencia muchas veces ha sido planteada por los pacientes, pero también por los médicos. Esto lo vamos a ver. El programa nos plantea un tema que es la cuestión de los testigos de Jehová. La cuestión de los testigos de Jehová tiene que ver con la objeción de conciencia, pero de paso yo también hago una referencia a la situación de los testigos de Jehová durante la época de la dictadura, ¿no? ¿Qué pasó con decenas de niños que profesaban este culto en relación a su permanencia en las escuelas? Que determinó un decreto de la dictadura del año de agosto del 76 y que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante esa época, y cómo resolvió la cuestión el gobierno democrático surgido de las elecciones de 1983 en relación a los alumnos que concurrían a las escuelas y que por una cuestión familiar y de transmisión de sus padres profesaban el culto a los testigos de Jehová. Y este tema, que con seguridad no llegaremos hoy, lo continuaremos la semana que viene, hace referencia también a la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas. Y acá vamos a ver el fallo del caso Castillo de la Corte Federal en relación a una norma de la provincia de Salta, donde se enseñaba religión en las escuelas públicas. En definitiva, lo que terminaba siendo la práctica era la enseñanza de la religión católica, no de cualquier religión o un criterio amplio de religiones, sino de la religión católica. Bueno, vamos a ver qué resolvió la Corte en ese tema. Vamos a analizar detenidamente el fallo del caso Castillo, en relación a aquellos que profesaban otros cultos, la situación en la práctica que se vivía y que la Corte hace referencia concretamente, más allá de lo que decía la norma,
y de aquellos alumnos que no profesaban ningún culto. Y estamos hablando de escuelas públicas. Muy bien, no de escuelas confesionales. Este es un poco todo lo que vamos a tratar en este punto que nos llevará la clase de hoy y parte de la clase que viene. Muy bien. Libertad de conciencia, libertad de religión. Este es un ámbito íntimo de la persona, tanto lo que tiene que ver con la religión o lo que tiene que ver con la conciencia, es uno de los derechos protegidos en el ámbito de los derechos humanos. Tiene tanta importancia esta cuestión que, por ejemplo, reparen ustedes, tomen nota, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo capítulo dice así, en el segundo párrafo, perdón, que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Se utiliza el nombre de libertad de religión como pero abarcativa de la libertad de conciencia, pero también de la libertad que tienen aquellos que no profesan ningún culto y que no tienen ninguna obligación de profesar ningún culto. Agnósticos, ateos, etc. Y obviamente que se tiene una fuerte relación con la no discriminación, es decir, no deben ser discriminadas las personas por sus convicciones religiosas, de la religión que fueren, y por la falta de convicciones religiosas. Es decir, no deben las personas ser en absoluto discriminadas por ninguna cuestión, pero tampoco por este tipo de temas que tienen que ver con la libertad de conciencia y con la libertad de religión. ¿Y qué abarca esta libertad de religión, esta libertad de conciencia? La libertad de tener y de conservar una determinada religión o un determinado cúmulo de creencias, ¿no? De tenerlas y de conservarlas. La libertad de cambiar esas creencias o de cambiar de religión, ¿no? Esto abarca también este derecho que estamos analizando. La libertad de manifestar la propia convicción, la propia creencia, de manera individual o de manera colectiva, participando de cultos en lugares públicos, en iglesias, en templos donde se profesa la religión musulmana, en sinagogas y en cualquier otro templo. Y también las creencias no religiosas, la posibilidad de manifestarlas de manera individual o de manera colectiva, en un grupo. Es decir, practicar el culto, celebrar reuniones. La libertad de fundar y de mantener instituciones que se dediquen a este tipo de cuestiones. La libertad de confeccionar, de distribuir artículos que se relacionen con las cuestiones religiosas o cualquier otro tipo de creencias. Es decir, todos estos elementos constituyen o contribuyen a configurar este contenido de la libertad de conciencia o de la libertad de religión, o ambos. Algunos, en una concepción más restringida, entienden a esta libertad como la posibilidad de elegir entre distintos cultos. Y una concepción más amplia, de la libertad de conciencia, que está relacionado no solamente con la libertad de elegir entre distintos cultos, sino la autodeterminación en toda creencia, política, religiosa, filosófica, económica, etc. ¿No? Les voy a dar una definición de Sagüez, que habla de la libertad de conciencia, y dice, es el derecho a pensar libremente, formando el propio juicio. Leo más despacio porque los veo anotando. El derecho a pensar libremente, formando el propio juicio, sin interferencias externas. Nino dice,
o da como definición, aceptación libre de principios de conducta para guiar efectivamente nuestras acciones. La libertad de conciencia está en las antípodas, por supuesto, de lo que es la uniformidad ideológica, ¿no? La libertad de conciencia tiene que ver con el derecho a la intimidad, con el pluralismo, ¿no? Con... Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo se vería afectado un régimen representativo de gobierno si las conciencias de las personas que fueran a emitir el voto para elegir a sus representantes fueran de alguna manera condicionadas, ¿no? Diciendo, tiene la obligación de votar a tal o a cual, al partido A, al partido B o al partido C, y uno no pueda desarrollarse libremente en ese momento tan trascendental como es el de darle legitimidad con el voto a la persona que se va a elegir. Si estuviera condicionada esa conciencia, si no fuera una conciencia libre, que, que la gente no pudiera elegir libremente, fíjense de qué manera se vería afectada, por ejemplo, la legitimidad de origen de un gobierno, cualquiera sea, del país que fuere, si las personas que concurren a emitir su voto no lo pueden hacer en una situación de absoluta libertad de conciencia en este tema, por ejemplo. Muy bien. La relación de la Iglesia con el Estado y el arribo a nuestra Constitución. En primer lugar, les quiero decir que muy esquemáticamente podemos hablar de tres tipos de relación o de modelos de vinculación entre la religión y el Estado. Una relación un modelo es el modelo de la sacralidad. En este modelo, el Estado adopta una religión oficial y la impone como obligatoria y la subvenciona. Es decir, el Estado dice en su Constitución, esta es nuestra religión, esta es la religión del Estado. Este es el modelo de la sacralidad. En las antípodas de este modelo de la sacralidad está el modelo de la laicidad, donde reconoce la existencia de cultos, de la libertad de cultos, respeta los cultos, pero hay una separación total entre el Estado y la Iglesia. Son absolutamente independientes. Las cuestiones espirituales van por su lado y las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del gobierno y la constitución del gobierno y la constitución nacional van por el otro. Hay una separación absoluta entre las cuestiones espirituales y el Estado. Este es el modelo de la laicidad. Y el modelo de la secularidad, que es el modelo argentino, donde el Estado no adopta una religión oficial, como es el caso de la sacralidad, respeta la libertad de cultos, pero sostiene un determinado culto. Este es el modelo argentino que ahora lo vamos a ver en los artículos 2 y en el artículo 14 de la Constitución. Entonces tenemos sacralidad, laicidad y secularidad. ¿Qué dice nuestra Constitución Nacional en relación a esta cuestión? Vayamos en primer lugar al artículo 2, que dice lo siguiente. El artículo 2 de la Constitución. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Y después, el artículo 14, donde todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio y al final de profesar libremente su culto. Esto nos lleva directamente de la mano a lo que fue el debate y que yo voy a leerles textualmente algunas intervenciones y también qué es lo que opinaba Juan Bautista Alberdi en relación a esta cuestión. Nos lleva al debate de la Convención Constituyente del año 1853. Ahí, en relación a este tema, había dos visiones. Una, más histórica, más ortodoxa, que se alineaba absolutamente con la religión católica y con el culto católico apostólico romano, con los antecedentes de la colonia,
y con la religión que profesaba la mayoría de los habitantes de la Argentina en el año 1853, que era la religión católica apostólica romana. Es decir, nos viene desde nuestros antecedentes históricos esta religión, la religión que profesaba la mayoría, supongo yo que debe seguir siendo mayoritaria la religión católica en la Argentina, y por lo tanto esa era la religión que debía reconocer nuestra Constitución Nacional. Esa era una visión. La otra, que no dejaba de reconocer esta situación, pero que entendía que la Argentina necesitaba de la inmigración, y fundamentalmente de la inmigración europea, a los efectos de, se imagina que si todavía hoy tenemos grandes zonas desérticas, lo que era la Argentina en el año 1853, es decir, se necesitaba de la inmigración a los efectos de favorecer el desarrollo del país. Para lo cual, la concepción que debía ser ante la eventualidad de que aquellos inmigrantes no profesaran el culto católico apostólico romano, es tener un criterio amplio de acogida, justamente para que aquellos que vinieran con otras convicciones religiosas no se sintieran perseguidos en este país al cual venían a radicarse. Entonces tenía que haber una visión más abierta, más tolerante, digamos, en materia religiosa. Esto derivó entonces en donde, de alguna manera, un sector y el otro se vieron reflejados en el artículo 2 y en el artículo 14, ¿no? Algunas intervenciones que son bastante ilustrativas del pensamiento, de los debates del año 1853 en torno a esta cuestión. Por ejemplo, una posición muy ortodoxa del diputado Centeno, cuando la comisión que analiza lo que después fue el artículo 2 lo propone con esa redacción, y el diputado Centeno plantea que debe ser otra la redacción del artículo 2, ¿no? Terminó lo que proponía la comisión que lo analizó, pero me parece que es importante ver lo que decía Centeno en ese momento, cuando propone modificar el artículo 2, que es el que dice que sostiene el culto católico apostólico romano. Decía Centeno lo siguiente: la religión católica apostólica romana, como única y sola verdadera, es exclusivamente la del Estado. El gobierno federal la acata, sostiene y protege, particularmente para el ejercicio de su culto público, y todos los habitantes de la Confederación le tributan respeto, sumisión y obediencia. Es decir, como única y sola verdadera, es exclusivamente la del Estado, la religión católica, apostólica romana. Esto es lo que decía Centeno, que proponía este texto para el artículo 2. En relación al artículo 14 de la libertad de cultos, este mismo diputado Centeno decía lo siguiente, obviamente que estaba absolutamente opuesto a la libertad de culto, ¿no? Decía Centeno lo siguiente: la libertad de cultos sería contraria al derecho natural, al símbolo de la fe católica apostólica romana, que no había razón para mezclar las aguas puras y saludables con las infectas y corrompidas, para beber de ellas simultáneamente, como no lo había para sancionar la simultánea existencia de falsos cultos, que había un solo culto originario en la fuente pura de la revelación y la infalibilidad divina. Bueno, evidentemente estaba absolutamente en contra de la libertad de cultos. Y es muy ilustrativa la opinión de Juan Bautista Alberdi en las bases, donde hace referencia a la cuestión religiosa. Dice lo siguiente Alberdi, y fíjense la vinculación de este pensamiento con el artículo 14 de la libertad de culto, ¿no? La América española, reducida al catolicismo con exclusión de otro culto, representa un solitario y silencioso convento de monjes. El dilema es fatal: o católica exclusivamente y despoblada, o poblada y próspera y tolerante en materia de religión. Llamar la raza anglosajona y las poblaciones de Alemania, Suecia y Suiza y negarles el ejercicio de su culto
es lo mismo que no llamarlos. Esta es la concepción entonces amplia, abierta, ante la necesidad de un país de incrementar su número de habitantes a los efectos de favorecer el desarrollo del territorio argentino, ¿no? Evidentemente, bueno, entonces esto derivó el artículo 2 y el artículo 14. Sostener una determinada religión, pero habilitar otros cultos por la vía de la libertad de cultos. Muy bien, ¿y cómo quedó entonces esto? En la Argentina hay libertad de cultos, pero no hay igualdad de cultos, porque hay uno que tiene preeminencia sobre los demás, que es la religión católica apostólica romana. La Iglesia Católica es, desde el punto de vista de qué figura jurídica es una persona jurídica de derecho público no estatal. En cambio, los restantes cultos son personas jurídicas privadas. Entonces, en la Argentina hay libertad de cultos, pero no igualdad de cultos. ¿Qué se entiende por sostiene del artículo 2? Sostiene está vinculado, entre otras cuestiones, al sostenimiento, en alguna medida, el sostenimiento económico por parte del Estado a la Iglesia Católica. Entonces, tengan en cuenta el debate de la Convención Constituyente, que yo les acabo de sintetizar en algunas intervenciones, cuando estudien este tema, y tengan en cuenta el artículo 2 y el artículo 14. ¿Y qué figura es la Iglesia Católica? Es una persona jurídica de derecho público no estatal. Y las otras son personas jurídicas de derecho privado, el resto de los cultos. Muy bien. Perdón, por empezar, que sea persona jurídica pública Persona jurídica de derecho público no estatal, no es el Estado, pero es de derecho público. Pero que sea de derecho público hace que haya partidas presupuestarias destinadas a ella, o sea... En alguna medida sí, últimamente eso se ha venido reduciendo significativamente, pero sí, el Estado ha dispuesto de partidas para el apoyo de la Iglesia Católica, claro. Claro, pero por ser público, por ser un ente público, de derecho Sí, público. porque la Constitución habla de que sostiene el culto católico apostólico romano. Entonces, hay que ver en qué consiste ese sostenimiento, ¿no? Otros opinan que el sostenimiento es facilitar la difusión de su fe y en alguna medida sostenimiento económico, sí, claro. Bueno, muy bien. Otro tema que vamos a ver acá es la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Yo les voy a dar una definición. Es, y después lo vamos a explicar, desobediencia a una ley o incumplimiento a un deber que se impone directamente al sujeto que objeta por razones íntimas que hacen a la libertad de conciencia del objetor. Es decir, tiene que haber una ley que obligue en una determinada conducta y que el objetor, la persona que objeta esa norma, dice, bueno, pero yo esto no lo puedo cumplir porque me lo impiden mis convicciones íntimas, ¿no? Mi conciencia me impide cumplir lo que ordena esta ley. Por eso es desobediencia a una ley o incumplimiento a un deber que se impone directamente al sujeto que objeta por razones íntimas que hacen a la libertad de conciencia del objetor. Después vamos a ver, cuando analicemos lo que vamos a ver ahora, que es el caso Portillo, del servicio militar, si la Corte Federal entiende que esto está limitado únicamente a las cuestiones religiosas, es decir, si la persona objeta, ¿por qué? Porque mis convicciones religiosas me impiden hacer determinada cosa, que es lo que esta ley me obliga, o
si la Corte entiende que esa objeción puede venir no necesariamente de cuestiones religiosas, sino de temas que tienen que ver con la ética, con la moral, más allá de las cuestiones religiosas, porque podría ser que una persona que no profesa una religión, pero dice, no, mis convicciones morales o éticas me impiden hacer lo que esta ley me está mandando a hacer. Es decir, yo tengo un choque entre lo que me dice la ley y lo que me indica mi conciencia, más allá de lo religioso. Bueno, vamos a ver qué opina la Corte en relación a esto, si lo circunscribe, en el caso Portillo estamos hablando, si lo circunscribe únicamente a las cuestiones religiosas o si va más allá. La objeción de conciencia no integra el texto constitucional, sino que ha tenido cabida o andamiaje en distintas antecedentes jurisprudenciales, es decir, la justicia se ha pronunciado sobre la objeción de conciencia, sobre el alcance de la objeción de conciencia. La reforma del año 1994 ya no existía el servicio militar obligatorio. Hacía poco tiempo que había sido derogado por un decreto. En esa convención, el convencional constituyente Raúl Alfonsín planteó la necesidad de que estuviera en el texto de la Constitución. Bueno, la mayoría entendió que no, porque ya no existía el servicio militar obligatorio, y bueno, pero eso, y al final no estuvo, pero bien podría ser que a alguien se le ocurriera alguna vez por ley querer restaurar nuevamente el servicio militar obligatorio, y allí aparecería nuevamente una situación similar a la que vamos a ver ahora, como en el caso Portillo. Yo voy a leer algunos de los considerandos, pero ya les digo lo siguiente. El caso Portillo tiene que ver con un soldado que era de religión católica, que profesaba, que practicaba la religión católica, y que debía concurrir al servicio militar. Ustedes saben que durante tantísimos años que la Argentina estuvo vigente el servicio militar obligatorio, primero a los 20 años, después a los 18, se producía un sorteo y salvo aquellos que tuvieran número bajo, el resto tenía que concurrir y presentarse. En algunos casos era un año, en otros casos era algo más de un año, a cumplir con este servicio militar que era obligatorio. El soldado Portillo no concurrió, no se presentó, porque uno de los principios o de los mandamientos de la religión católica indica no matarás, no matar a un semejante. Entendía Portillo que el hecho de que le enseñaran el uso de armas en el servicio militar, eso contrariaba su convicción religiosa, porque ese aprendizaje del uso de armas era obviamente para ser utilizado contra un semejante. Para eso, eventualmente, le enseñaban el uso de armas. Entonces Portillo consideraba que eso no se condecía con sus convicciones religiosas, y por lo tanto no se presentó a hacer el servicio militar. Bien, ¿cómo terminó esto? ¿Qué dijo la Corte? ¿Cómo lo resolvió? Es lo que ahora vamos a ver con algún detalle y leyendo textualmente de manera sintética, porque no les voy a leer todo el fallo, pero hay cuestiones que es importante ver en qué circunstancias, de qué manera lo resolvió la Corte y hasta dónde llega a criterio de la Corte Federal la cuestión vinculada a la objeción de conciencia. Bueno, dice por ahí el procurador: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto condenó al acusado a prestar un año de servicio continuado a las Fuerzas Armadas, además del tiempo que le corresponda con costas, en razón de no haberse presentado a realizar el servicio militar en oportunidad de la convocatoria efectuada por el Distrito Militar de Buenos Aires. Porque, ¿qué pasa? Aquellos que no se presentaban en el día y la hora que debían presentarlo, después tenían que hacer el tiempo que hubieran tenido que hacer normalmente, más un adicional, por no haberse presentado cuando correspondía. Muy bien.
sostiene el apelante Portillo que la ley 17.531, que era la ley del servicio militar obligatorio, resulta contraria a los principios tuitivos de la libertad personal, consagrados por la Constitución Nacional, particularmente la libertad ideológica y de conciencia expresamente reconocidas por el artículo 14. El procurador dice, en efecto, contrariamente a lo que pretende el apelante, comparto el criterio sustentado por la Cámara respecto a que el artículo 21 de la Constitución Nacional impone un deber a los ciudadanos estableciéndose en la misma norma que tal deber se cumplimentará conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso de la Nación y los decretos del Poder Ejecutivo. Es decir, el procurador, que es el que opina antes de la sentencia de la Corte Federal, coincide con la Cámara, y la Cámara condenó a Portillo a hacer el servicio militar, no hizo lugar a la objeción de conciencia, hacer el servicio militar con el agregado de un tiempo más por no haberse presentado. Muy bien, llega a la Corte, ¿no? Y la Corte dice que la Cámara Nacional de Apelaciones condenó a Alfredo Portillo a prestar un año de servicio continuado a las Fuerzas Armadas, además del tiempo que corresponda por haber incurrido en infracción al artículo 44 de la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Sigue diciendo la Corte que el planteo principal del apelante consiste en sostener que la Ley 17.531, al establecer el servicio militar obligatorio, vulnera la libertad de religión y conciencia reconocida en el artículo 14 de la Constitución. Sobre este punto son claras las manifestaciones del procesado en la indagatoria al señalar que, y acá esto es lo que, este es el meollo de la argumentación de Portillo, ¿no? Dice, cuando presta declaración indagatoria, que profesa junto con la totalidad, perdón, que profesa junto con la totalidad de la familia la religión católica apostólica romana, que el uso de armas en contra de otro ser humano causándole la muerte viola el quinto mandamiento del Evangelio, que ordena textualmente no matarás, que se puede servir a la patria de muchas otras maneras, no solo haciendo el servicio militar, sino cumpliendo su servicio civil, que no tiene vocación militar, y que entiende que puede cumplir su obligación patriótica de otras mejores formas, como ser servicios sanitarios, sociales, espirituales y cualquier otro que no requiera el uso de armas. Es decir, el centro del cuestionamiento es que el servicio militar, al enseñar el uso de armas, viola el quinto mandamiento del Evangelio que dice no matarás. ¿Por qué? Porque el uso de armas está orientado a utilizarlo contra un semejante, ¿no? Muy bien. Sigue diciendo la Corte que la Constitución Nacional afirma claramente como derecho de todos los habitantes de la nación de profesar libremente su culto. Paralelamente, y con no menor claridad, ha dispuesto que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria de esta Constitución en concordancia con otro de sus propósitos, proveer a la defensa común. Entonces acá la Corte dice, bueno, pero acá hay dos artículos de la Constitución que están en pugna. Uno, el 14, de la libertad de cultos y de profesar libremente el culto, en este caso profesar el culto católico, y el otro, el 21, que los habitantes tienen la obligación de armarse en defensa de la patria, ¿no? Eso dice la Constitución, más la ley del servicio militar. Entonces, dice la Corte, hay una tensión entre derechos y obligaciones, el derecho a ejercer el culto y la obligación de armarse en defensa de la patria. Y por lo tanto están en tensión el 21 y el 14. Dice la Corte que no hay que alterar el delicado equilibrio entre la libertad y la seguridad. La libertad del 14 y la seguridad que emana del 21. Hola, estoy dando clase. Sigue diciendo la Corte que es necesario añadir a lo expuesto que la posible elección a las legítimas creencias de un ciudadano motivada por la obligación legal del servicio de las armas puede alcanzar
fíjense ustedes, lo que hablábamos hoy, ¿no? ¿Qué alcance tiene esto? Esta sentencia de la Corte, o sea, ¿qué alcance tiene la objeción de conciencia? Que es necesario añadir a lo expuesto que la posible lesión a las legítimas creencias de un ciudadano motivada por la obligación legal del servicio de las armas puede alcanzar no solo a aquellos que profesan un culto en particular, sino a quienes establezcan una determinada jerarquía entre sus valores éticos, adjudicando especial primacía al de no poner en riesgo la vida de un semejante. Es decir, esto de no poner en riesgo la vida de un semejante puede venirle a una persona de su convicción religiosa, pero también puede venirle a una persona que no profesa ningún culto desde sus convicciones éticas o morales, no necesariamente religiosas. Esto lo dice la Corte, cosa que comparto absolutamente. En tal sentido, el ámbito de posible violencia estatal al fuero interno se amplía con forma considerable, abarcando el sistema de valores no necesariamente religiosos en los que el sujeto basa su propio proyecto de vida. Una interpretación diferente nos llevaría al contrasentido de proteger el derecho a la libertad de cultos como una forma de exteriorización del derecho a la libertad de conciencia y no atender a este último como objeto de protección en sí mismo. Si fuera distinto, dice la Corte, estaríamos protegiendo únicamente a aquel que ejerce la libertad de cultos y no a aquel que digamos, pone en valor o de alguna manera defiende su libertad de conciencia. Por lo tanto, este criterio de la Corte es amplio, ¿no? Esto, recuérdenlo, porque puede ser motivo de una pregunta. Si en el fallo Portillo la Corte estableció un criterio restringido únicamente de la objeción de conciencia vinculado únicamente a lo religioso, si fue un concepto más amplio. Acá hace otra diferencia del momento en que dicta el fallo. ¿Por qué? Porque cuando se dicta este fallo, la Argentina no estaba en guerra. Pero la Corte dice, bueno, hubiera sido otra la solución de esta cuestión si estuviéramos en medio de una guerra, ¿no? Dice que por lo demás, cabe poner especialmente de relieve que en el caso no existe contradicción entre derechos propiamente dichos, sino entre un derecho y una obligación legal, y que el cumplimiento estricto de esta obligación legal no conlleva un peligro grave o inminente a los intereses protegidos por el Estado, toda vez que el servicio que se exige debe ser cumplido en tiempos de paz. Claro, porque dice la Corte, como estamos en tiempos de paz, y el hecho de no hacer el servicio militar no pone en riesgo al Estado, ¿no? Evidentemente hubiera resuelto otra cosa la Corte si hubiéramos estado en medio de una guerra, no tengo dudas de eso. Y no requiere necesariamente limitar la libertad de conciencia si es posible hallar alternativas que no eximan al sujeto obligado de sus deberes para con el Estado, pero que tampoco violenten sus convicciones con grave riesgo de su autonomía. Es decir, ustedes ya van viendo para dónde va, porque dice, podemos encontrar una solución que tenga que hacer el servicio militar, pero que se respete su ámbito de libertad de conciencia, de libertad de religión. Esta es la solución que va a terminar encontrando. Y, como les decía recién, una cosa es tiempos de paz y otra cosa sería en tiempos de guerra. Dice, bueno, acá, distinta sería la solución si el país y sus instituciones se encontraran en una circunstancia bélica, pues en esta nadie dudaría del derecho de las autoridades constitucionales a reclamarle a los ciudadanos la responsabilidad de defender con el noble servicio de las armas la independencia, el honor y la integridad de Argentina y la seguridad de la República. Bueno, que lo que está en juego no es el alcance jurídico de la prohibición religiosa, no matarás, que invoca el recurrente, ya que obviamente esta Corte carece de competencia para interpretar dogmas religiosos. Es la determinación del ámbito de su autonomía como persona religiosa y sobre el particular juzga esta Corte que no puede desconocerse sin más y cualesquiera fuesen las circunstancias el derecho de un ciudadano de verse libre de prestar en armas el servicio de conscripción con fundamento en que ello le causaría un serio conflicto de conciencia que podría no ser estrictamente religioso. Bueno, después habla del Consejo Europeo, que se estableció que la libertad de conciencia y religión que entre las personas sujetas a la conscripción por servicio militar, quienes se nieguen a cumplir servicio armado por razones
de conciencia o profunda convicción derivada de motivos religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos o similares, deben gozar del derecho personal de ser relevados de la obligación de cumplir dicho servicio. Es decir, el Consejo Europeo lo menciona la Corte y el artículo 9 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que tiene esta concepción abierta, amplia, donde, fíjense ustedes, hablan de motivos religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos o similares, ¿no? Es decir, desde muchos lugares se puede llegar a la convicción de una persona de que no puede aprender o prestarse a aprender el uso de armas porque el destino de ese aprendizaje es un semejante. Luego, dice la Corte, el reconocimiento del derecho de ser excluido del servicio de armas por objeciones de conciencia habrá de ser el resultado de una acabada acreditación y escrutinio de dichos motivos. Obviamente que si una persona dice que tiene profundas convicciones religiosas, en ese caso entiende la Corte Federal que deberá probarlo, que deberá ser algo público, algo que tenga, digamos, sea por lo menos del conocimiento de la comunidad donde la persona vive, ¿no? Que dice una acabada acreditación y escrutinio de dichos motivos. En tal sentido, parece necesario que quien lo invoque haya de hacerlo con sinceridad y demostrar que la obligación de armarse le produce un serio conflicto con sus creencias religiosas o éticas contrarias a todo enfrentamiento armado. Y ya vamos terminando. De tal manera es irrelevante que la ley 17.531 no prevea expresamente las motivaciones religiosas como causal de excepción al servicio militar, dado que los derechos individuales, especialmente aquellos que solo exigen una abstención de los poderes públicos y no la realización de conductas positivas por parte de aquellos, deben ser hechos valer obligatoriamente por los jueces en los casos concretos, sin importar que se encuentren incorporados o no a la legislación. La Corte dice, no importa que la ley de servicio militar obligatorio 17.531 no prevea la objeción de conciencia, sino que es un derecho que tiene raigambre constitucional, que no está en la Constitución, pero recuerden el artículo 33 de la Constitución de los derechos implícitos, que los derechos que no están enumerados en la Constitución no significa que sean la negación de otros derechos. Artículo 33 de la Constitución. Entonces, la Corte dice, no importa que la objeción de conciencia no esté en el texto de la ley. Hacemos lugar a eso porque es un derecho fundamental de la persona. El presente es también un momento de reencuentro, pero el reencuentro pide por la unidad en libertad, no por la uniformidad. Unidad que entre los hombres libres es la unidad en la diversidad, la unidad en la tolerancia, en el mutuo respeto de credos y conciencias, acordes o no con los criterios predominantes. Nada hay que temer de la diversidad así atendida, y sí mucho que esperar. Es decir, habla de una situación de tolerancia de la persona que piensa distinto, que tiene otra convicción religiosa o del que no tiene ninguna convicción religiosa. Que por ende esta Corte concluye, y acá es cómo lo resuelve, ¿no? Que por ende esta Corte concluye en que cabe reconocer como principio el derecho de los ciudadanos al que el servicio de conscripción, artículo 21 de la Constitución, pueda ser cumplido sin el empleo de armas. Con fundamento en la libertad de cultos y conciencia, artículo 14. Es decir, el artículo 21 se puede cumplir con fundamento en el 14, es decir, una persona puede hacer el servicio militar, pero a su vez ser respetada en sus íntimas convicciones. Derecho cuya extensión deberá ser determinada según las circunstancias de cada caso. Asimismo, también es conclusión de este tribunal que a la sola luz de la ley fundamental no asiste derecho sobre la base indicada para eximirse del servicio de conscripción. ¿Cómo concluye? ¿No? ¿Qué resuelve la Corte? Diciendo que el soldado Portillo debe hacer el servicio militar, pero
que no se lo puede obligar al uso de armas, sino que puede hacerlo en tareas administrativas o de otra índole que no implique violentar su convicción. Entonces, de esta manera se resolvió que haga el servicio militar, pero que lo importante de este fallo, y por eso lo traigo a colación, es que se considera, se tiene en cuenta y se respeta por la decisión del más alto tribunal de la Nación la objeción de conciencia, vinculada, en este caso, a una cuestión religiosa, pero que deja abierto, como ya dijimos, a la posibilidad de que sean otras motivaciones, no necesariamente o únicamente religiosas. Entonces, esto es la objeción de conciencia. Tengan en cuenta la definición de qué se trata, qué es, y el fallo Portillo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la objeción de conciencia, que la vamos a ver la clase que viene, y que tiene que ver con cuestiones de tipo de salud, ¿no? Por ejemplo, las objeciones de conciencia de aquellos que profesan la religión de los testigos de Jehová, en lo que tiene que ver con las transfusiones de sangre. Ha habido distintos casos, en el sur el caso Bahamondes, de una persona que tenía una úlcera y que bueno, peligraba su vida, necesitaba una transfusión de sangre, pero que se oponía por sus convicciones religiosas. Y bueno, ¿qué resolvió? Cuando, ya les adelanto, la vamos a ver al fallo la clase que viene, pero les adelanto que cuando la corte se expidió, ya el señor Bahamondes había sido dado de alta. No obstante, algunos ministros de la corte dieron su opinión sobre cómo debía resolverse o cuál era su opinión en relación a esta cuestión. ¿Por qué? Porque servía como un precedente para más adelante. Es decir, se hace lugar, no se hace lugar. ¿Puede una persona oponerse a un determinado tratamiento que le indica el médico y que además, si no lo hace, corre peligro su vida? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, esto lo vamos a ver en el fallo, cuando analicemos el fallo Bahamondes. Otra situación que también les voy a comentar la semana que viene y que tiene que ver con esto es de una pareja que profesaba la religión de los testigos de Jehová y que uno de los dos tuvo un accidente y que estaba en estado de inconsciencia, por lo tanto no podía manifestar ante la necesidad de una transfusión de sangre, no podía manifestar su opinión, si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces ahí hubo un enfrentamiento de posiciones entre la esposa y el padre de la persona que había sido víctima de ese accidente y que corría riesgo su vida. La esposa compartía la convicción religiosa de la persona accidentada y el padre quería que, más allá de sus convicciones religiosas, se le hiciera la transfusión de sangre porque corría riesgo su vida. Esto lo vamos a ver también y vamos a ver cómo lo resolvió la justicia, ya que, reitero, en ese caso la persona involucrada no podía manifestarse. No podía decir si estaba de acuerdo con la esposa o con el padre, así que sí o que no a la transfusión de sangre. Y otra cuestión que vamos a ver es la relacionada a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en cuanto a, por ejemplo, el tema de los jóvenes, de alumnos muy pequeños, de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, que fueron expulsados de las escuelas por no reverenciar los símbolos patrios. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no lo hacían? ¿En función de qué no lo hacían? ¿Y qué resolvió la Corte? ¿Y cómo se resolvió esto después de recuperada el Estado de Derecho, la libertad, con el gobierno constitucional surgido a partir del año 1983, ya que hay en el año 1984, al poquito tiempo, una resolución del Ministerio de Educación donde bueno, define estas cuestiones de aquellos alumnos que tienen este tipo de impedimento en función de la religión que le han transmitido sus padres, ¿no? Y allí se verá
qué conducta es la que se analiza en relación a esta cuestión. Y otro tema que, de paso, lo voy a traer también y que tiene que ver con la intolerancia religiosa. Nosotros habíamos hablado de que, o lo vemos cotidianamente, que la Argentina es un país en general de tolerancia religiosa, más allá de que haya habido algunas situaciones de intolerancia religiosa. Bueno, y que tiene que ver fundamentalmente o en general con las épocas de la falta de libertad, de la falta de Estado de Derecho, es decir, durante las épocas de las dictaduras, y en especial de la última dictadura. Les voy a traer los testimonios que presentaron los testigos de Jehová ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros ya lo habíamos visto esto en la primera parte cuando hablábamos de la protección internacional de los derechos humanos, la presencia en Buenos Aires de la Comisión Interamericana que dio cuenta de las violaciones a los derechos humanos que se producían durante la época de la dictadura. Un tema en particular fue la situación de los testigos de Jehová a partir del decreto de la dictadura del agosto del 76 que prohibió toda actividad vinculada a ese culto y que eso tuvo como consecuencia, entre otras cosas, de expulsar a niños de las escuelas en función de la religión que profesaban y evidentemente aquí estamos en presencia de un acto de intolerancia religiosa. Muy bien. Sí. Profesor, el caso Portillo, bueno, se dio acá, pero en Estados Unidos pasó con el boxeador Cassius Clay, que no quiso ir a la guerra de Corea, y De bueno, Vietnam. De Vietnam no quiso ir basándose en sus creencias musulmanas, y bueno, y Estados Unidos lo condenó, digamos, a no poder seguir peleando durante 2 años. Exactamente, sí, sí. De los casos justamente por haberse negado a concurrir o ir a la guerra de Vietnam, es correcto lo que usted dice, y hay otras situaciones donde se produce esta tensión entre la concurrencia al servicio de armas y distintos tipos de convicciones religiosas, morales, etcétera, de las personas. Pero sí, ese caso también es así. Así que bueno, vamos a ver estas cosas y el último tema que, como les decía, es el fallo del caso Castillo de la enseñanza religiosa en escuelas públicas en la provincia de Salta, que resolvió la Corte Federal en relación a este tema. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Chao. Chao, hasta Chao, luego. gracias. Hasta luego.